Muy buenas noches. Aquí estamos cerrando este día importante, valioso, sumatorio a nuestra experiencia de vida, con el deseo de que haya sido un tiempo de bendición, de lucha y de victoria. Y si por algún motivo está demorada, aplazada o aún no lograste coronar lo que era tu propósito para hoy, pues bueno, vamos a creer y a esperar que así sea, que tengamos también adicionalmente el día de mañana para poder alcanzar aquello que no se alcanzó hoy, pero viviendo con esa intensidad, porque pues un día para con el Señor son como 1000 años. Son muchas cosas que podemos construir, también muchas las que podemos demoler, plantar algunas, arrancar otras muchas. Y entonces, de día en día, se notará el avance, el progreso y el desarrollo en la edificación de tu proyecto de vida. Bien, hoy, como cada semana, nos acompaña desde la Florida, en los Estados Unidos, nuestra querida amiga y hermana Lida María Zambrano, con sus correspondientes profundas preguntas. Pues bueno, sin más, aquí la tenemos. Bienvenida, Lida, buenas noches. Buenas noches, hermano Alfredo, buenas noches, hermanos, y buenas noches para todos. Cuando tú nos hablas de la unidad, ¿es esa unidad con todo lo que nos rodea o con quién es específicamente y con quién no es la unidad? Claro que sí, mi querida Lidita. Este es un tema neurálgico de los epicentros del sistema nervioso del cuerpo de Cristo. Pues desde el mismo comienzo de la escritura nosotros vemos el proceso de separación que hace Dios en el relato del Génesis. Separar las aguas de arriba de las aguas de abajo, separar los mares de lo seco que llamó tierra, separar la luz de las tinieblas, el día de la noche. Es un proceso permanente de separación. La mujer la sacó del varón y separó eso. ¿Qué quiere decir que Dios separó todas las cosas? Quiere decir que antes de separarlas estaban en una unidad, todas las cosas eran una sola. La luz y las tinieblas estaban entremezcladas como el agua de los mares y lo seco de la tierra, como el varón y la mujer eran un solo ser, eran el hombre, y así sucesivamente. Entonces, todas las cosas estaban unidas en el principio. Y el propósito de Dios es volverlas a unir, pero en Cristo, es lo que nos dice la palabra. Reunir todas las cosas en Cristo. O sea, es cerrar el círculo del proceso, pero perfeccionando todo al ser hecho en Él y por Él. Cristo es el epicentro total que reúne, congrega y resume todo lo que existe, tanto en los cielos como en la tierra. Ese es pues una visión general de
de lo que estamos planteando, de lo que estamos exponiendo. Entonces, pues hagamos una breve recapitulación. En el principio, todo estaba unido. Todo estaba unido, más que faltaba un desarrollo y un propósito. Podemos hacer una comparación con nuestra propia existencia, con tu vida o con la mía. Cuando empezamos a existir, pues somos una persona que creemos se mueve en unidad, que tiene unos problemas, unas ideas, unos sueños, unos proyectos, en fin. Progresivamente vamos entrando en el proceso de la dispersión. Entonces tenemos problemas de salud o tenemos ilusiones o tenemos problemas sentimentales o tenemos situaciones o conflictos familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Esto nos va llevando, nos va conduciendo a un proceso de cada vez más división, 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 y vamos teniendo muchas facetas y muchas caras, muchas aristas en nuestra propia existencia. Cuando aparece la obra de la vida nueva, empiezan todas las cosas a volverse a concentrar, a reunir en Cristo. Este es lo que podemos hacerlo semejante. Entonces al comienzo está todo unido y Dios empieza a separar. Ese es el relato del Génesis, separar las aguas de arriba de las de abajo y todo lo que hemos venido hablando. La luz de las tinieblas, etcétera, etcétera. Un proceso de separación. Le entrega a la creación un eje, un dínamo, unos planos, una maqueta, un proyecto de construcción con un sentido extraordinario, que es que todo lo que se separó y todo lo que se dispersó, ese gran Big Bang, se va a volver a integrar, pero ahora en torno a un foco, a un eje, a un núcleo, que se llama Cristo. Desarrollando y siguiendo ese orden de ideas, pues vamos a mirar algunos textos de la Escritura, por ejemplo, en el relato del Éxodo, cuando está Moisés haciendo la Mishkan, ahí en el capítulo 36 del Éxodo, dice que en las solas cortinas, una con otra, con 50 corchetes, las cortinas son piezas sueltas, pero se van uniendo por los corchetes y son 50 corchetes de oro. 50 que nos habla de la unción y oro que nos habla de la naturaleza divina. Éxodo capítulo 36, versículo 13. Entonces, los textos nos dicen que Efesios 4:3, que estemos solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, que era el texto que tú citabas en tu pregunta. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 23, yo en ellos y tú en mí, dice el Señor Jesús, está orando, dice, para que sean perfectos en unidad. ¿Sí? Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. O sea, ese contenernos mutuamente. Si Él está en tu corazón y el Padre está en el corazón del Hijo, entonces el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo está en el corazón de Él y Él está en tu corazón, entonces el Dios eterno está en tu corazón. Es la perfecto en unidad.
Muy bien. También nos dice un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Efesios 4:4. En fin, toda la porción de la escritura, toda la epístola, por ejemplo, de Efesios, Pablo la gira y la desarrolla con un eje temático que es unidad en torno a Cristo. Eso es, si tuviera yo que resumirla brevemente. Entonces, bueno, ese es más o menos el gran panorama que se nos abre con respecto a la unidad que estamos alcanzando, y ese es el sentido general de todo. ¿Qué tiene que unirse? Todo. Pero en un comienzo, pues la dispersión es de todo. La dispersión del pueblo, del poder del pueblo. El pueblo está disperso, el poder en el pueblo está disperso, la conciencia está dispersa, todo está dividido. Una casa dividida contra sí misma no permanece. Ahora estamos construyendo lo que a vida eterna permanece. Entonces se va agregando progresivamente todo lo que estaba afuera, empezando desde el centro, desde el epicentro, la unidad de Dios en sí mismo, la unidad del Padre y el Hijo, y tu unidad con Dios. Y ahí viene pues el núcleo familiar, el matrimonio o tu relación filial con tus padres. Bueno, vas construyendo unidad progresivamente a medida que vayas desarrollando los aspectos fundamentales, o sea, que estén en el fundamento, en la base, en el cimiento, que es edificado sobre la roca. Si no, se nos cae todo. No podemos empezar con unidad con los de afuera si lo de adentro no está unido. O sea, si no podemos con los de a pie, no vamos a poder con los de a caballo. Así como Jesús se acercó a la mujer samaritana que estaba en una condición en la que no sabía a quién adorar, o como Pablo que estaba en Atenas y predicó basado en ese Dios no conocido, ¿crees tú, hermano Alfredo, que la verdadera unidad debemos procurarla mucho más con aquellos que están por fuera de la iglesia? Creo que nos estábamos adelantando en la respuesta de la primera pregunta, pero bueno, te podría añadir, Lidita, y a todos ustedes, amigos que estamos conectados en este momento, y a los que llegue este mensaje en el curso de las horas y días posteriores a su emisión, porque siempre lo estamos transmitiendo pues en directo cada día, cada mañana, cada noche, pero queda allí en el canal para que las personas lo puedan consultar, repetir más adelante, o quien no pudo escucharlo por motivos de trabajo, de sueño, de deporte, lo que sea, después lo puede tomar. Claro que yo siempre aconsejo lo más fresco posible, pero pues cuando no se puede, no se puede. Para todos, unos y otros, pues hay un texto bíblico que es muy conocido, que nos dice que no procuremos esa unidad con los de afuera, justamente. Dice, no os unáis
en yugo desigual con los incrédulos. Esto pues es válido para matrimonios, para sociedades comerciales, en fin, toda clase de procesos que nos aúnen, nos alleguen, nos junten con personas. Entonces, la clase de seres con las que nos rodeemos van a afectarnos profundamente y nosotros a su vez pues iremos transmitiendo de lo que tenemos. No podemos marginarnos de los de afuera, porque entonces ¿quién les presenta el testimonio vivo de Cristo? De la misma manera, pues tampoco podemos estar tan expuestos, sino poniendo los ojos en Jesús vemos que Él se iba al norte, a Galilea, exponía sus tesis, sus doctrinas, hablaba fuera en Jerusalén o en sectores diversos, pero siempre en esa en ese mismo círculo geográfico. Iba a las casas de las personas y volvía y desaparecía, iba a las poblaciones y volvía y se iba a las afueras, se retiraba, sea con sus discípulos, o sea solo, sea para orar, o sea para traer enseñanzas ya en privado o explicaciones más particulares que no las puede traer al grueso público que le escuchaba. Entonces ahí tenemos una manera a considerar de cómo hacerlo. Acercarnos, testificar, retirarnos, volver después, volvernos a acercar, manteniendo una autonomía de vuelo que no nos cercene las alas, que no nos contamine o que no nos contamine tanto que nos permita pues mantenernos en buena e íntegra condición. Básicamente es algo así, decía el gran campeón de los pesos completos de los años 60, 70, Mohamed Ali, que era el antiguo Cassius Clay, que se convirtió al Islam por lo mismo, porque encontró esa inmoralidad y esa doble moral en sus comunidades cristianas. Terminó convertido al Islam y él decía, con respecto a su manera de golpear, que volaba suavemente y elegantemente como una mariposa en el ring, pero que golpeaba equivalente a como picaba la abeja o el abejorro o el avispón. Entonces, volar como mariposa, picar como abeja, más o menos podría significar, y golpea y se retira. No se queda esperando la riposta del adversario. Y de esa manera, pues llegó a ser el más grande en su tiempo y en su categoría. Le quitaron la corona por rehusarse a prestar su servicio militar yendo a la guerra del Vietnam. Dijo, pero ¿cómo me van a mandar a matar vietnamitas? Yo no tengo ningún problema con Vietnam. Entonces se va a la cárcel, dijo, me voy a la cárcel. Pero pierde su título. Bueno, lo pierdo. Se entrenó en la cárcel, mantuvo su condición física y cuando volvió nuevamente a la libertad, empezó a pelear y volvió a recuperar la corona. O sea, 2 veces campeón mundial. Entonces, lo recuerdo porque es la manera como te digo a ti, Lidita, y a todos, pues que podíamos aprender ese pedazo de la mariposa y la abeja. Muy bien, hacemos un obligado alto y pues mañana
Vamos con toda. Victoriosos a pesar de los golpes que se hayan recibido hoy. Fuerte abrazo.